¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la sexta emisión de Código Penal, Radiografía del Delito, el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña. Buenas noches, colega Álvaro Tejeda, ¿cómo anda? Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un caso escalofriante el de hoy. En la jornada de hoy vamos a hablar del femicidio de Yara Sabrina Rueda, esta joven palpaleña que fue asesinada el año pasado. Por esta época, en 40 días, durante la pandemia en la provincia de Jujuy, se han registrado 5 femicidios. Uno de ellos ha marcado a fuego a la sociedad palpaleña y tiene que ver con la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de Yara. Este es el informe. El femicidio de Yara Sabrina Rueda. Salió presurosa de su casa para encontrarse con alguien con el que estaba chateando por el mensajero de Facebook. Le dijo a su hermana que iría por unas copias para hacer una tarea del colegio. Tomó su bicicleta, puso en su mochila rosada la billetera y su teléfono celular y salió al encuentro. Esa cálida tarde del 23 de septiembre del 2020 es la fecha que cambió para siempre la vida de la familia Rueda, luego de tomar conocimiento de la desaparición de Yara, de apenas 16 años, y 5 días después su cuerpo apareció enterrado en un descampado del barrio 2 de abril de la ciudad de Palpalá, a menos de 1 kilómetro de su casa. Fueron 5 días de angustia que la sociedad jujeña vivió en plena pandemia. Es que los jujeños apenas nos reponíamos de la consternación que había provocado el femicidio de la joven abrapampeña Cecia Reinaga. Toda la ciudad de Palpalá buscaba desesperadamente a Yara y a Gabriela Cruz, quien luego también iba a aparecer asesinada en las serranías de Zapla. Mónica Cunchila y Juan Rueda no durmieron y recorrieron todos los lugares posibles para dar con su hija y le pedían a los efectivos de la Brigada de Investigaciones que agilicen los trámites de rigor para llegar a lugares que algunos testigos habían mencionado donde podría estar Yara. Más de un aporte testimonial no obtuvo resultado, pero el viernes 25 los efectivos tomaron conocimiento que un adolescente de la misma edad de Yara habría mantenido contacto a través de Facebook con la joven. Los efectivos llegaron hasta la casa del adolescente, ubicada a menos de 900 metros de donde luego fue hallado el cuerpo de Yara, con perros adiestrados, quienes percibieron algo y sumamente inquietos querían ingresar a la vivienda del joven, pero claro, sin una orden judicial, sin una pista firme, les fue imposible. La madrugada del 28 de septiembre, los efectivos del Cuerpo de Caballería hallaron rastros de tierra removida y algunas prendas de vestir en un descampado ubicado entre los barrios palpaleños de San José y 2 de abril. Alertaron de inmediato a los efectivos de la Brigada de Investigaciones y al fiscal de investigación del Ministerio Público, Diego Kusel. El lugar era una especie de ranchada, una guarida de delincuentes, donde el acceso era muy difícil por los matorrales, y en los alrededores había autopartes de motocicletas, billeteras y bolsos desechados. Con el correr de las horas, los efectivos del Departamento de Criminalística y forenses del Ministerio Público de la Acusación desenterraron el cuerpo de una joven en estado de descomposición. Fue hallado maniatado de pies y manos y depositado boca abajo. Llamaron a los padres de Yara, que aguardaban en los alrededores, y minutos después reconocieron las prendas de vestir. La contextura física de Yara Sabrina Rueda, la joven que era intensamente buscada desde hacía 5 días. Momentos de tensión se vivieron allí. Es que se había dispuesto un impresionante operativo policial con más de 500 efectivos policiales para no dejar pasar a nadie, y Mónica Cunchila los enfrentó y reclamó a los efectivos por qué no utilizaron todos esos policías para buscar a su hija los días previos.
La autopsia determinó que se trataba de Yara, que había sido estrangulada a las pocas horas de haber desaparecido y abusada sexualmente, presumiblemente en el lugar donde hallaron su cuerpo. Por el hecho se detuvo a las pocas horas a un hombre de 43 años, Orlando Cachizumba, y a otro de 25, Mauricio Abad, y se secuestraron un vehículo marca Volkswagen Gol de color rojo de propiedad del primer inculpado y que estaba estacionado muy cerca de la casa del adolescente que habría contactado a Yara. Mientras toda la ciudad de Palpalá buscaba a Yara Sarina Rueda, Cachizumba y Abad permanecían ocultos en una finca en la ciudad del Carmen o en mediaciones, y según se pudo establecer, según sus propios dichos, estaban prófugos por una orden de detención que pesaba sobre ellos, pero en una causa de supuestos robos en Casas Quinta en Yala. Entre el 10 y el 11 de noviembre del 2020, el teléfono celular de Yara se activó en un barrio de la ciudad de Palpalá y los efectivos de la División de Delitos Complejos procedieron a la detención de un hombre, quien manifestó que su sobrino de 16 años se lo había vendido. Se trataba nada más y nada menos del mismo joven que había contactado a Yara la tarde de su desaparición. La justicia sostiene dos hilos investigativos que llevaron a estas firmes pistas e imputar a Cachizumba y a Abad por homicidio doblemente agravado, por alevosía y femicidio, y sobre el adolescente recae la imputación de presunto autor del delito de homicidio triplemente agravado con alevosía por el vínculo y femicidio. El miércoles 8 de septiembre del 2021, el fiscal Diego Kusel realizó ante el juzgado de violencia de género el requerimiento de prisión preventiva en contra de los imputados mayores de edad y solicitó, además, disposición provisional del adolescente sindicado como el autor del cruento crimen. Uno de los efectivos que estuvo a cargo de la investigación confió off the record a un periodista que nunca había visto un ser con una mirada tan perversa como la del adolescente imputado. Pareciera que disfruta cuando habla cómo mataron a Yara, había dicho. El mismo joven le contó al investigador, sin titubear, que tenía el celular de Yara enterrado, que le gustaba enterrar cosas y cuando necesitaba plata para seguir consumiendo drogas, no le quedó otra que sacar el celular y vendérselo a su tío. El femicidio de Yara Sarina Rueda caló hondo en nuestra sociedad. Pero entre tanta angustia, bronca e impotencia, Mónica Cunchila utiliza todas sus energías para reclamar justicia para que ningún crimen quede impune. Desde entonces, todos los martes de cada semana encabeza la Marcha de las Velas, que se replicó en toda la provincia e incluso en las metrópolis de Córdoba y Buenos Aires. Este 2021 Yara iba a egresar del secundario y los estudiantes de la promoción 2021 del Colegio Nacional de Palpalá realizaron un sentido homenaje y le diseñaron la tradicional campera de promoción para tenerla siempre presente. El 13 de noviembre del 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Ley Provincial 6186, denominada Ley Yara, Declaración de Emergencia Pública en materia de violencia de género. La misma fue sancionada el 29 de octubre de ese año. La norma establece la emergencia pública en todo el territorio de la provincia por el término de 2 años y a partir de la sanción, que podrá ser prorrogado por 1 mes o 1 año más, tiene el objetivo primordial de paliar y revertir el número de mujeres y personas del colectivo en situación de violencia de género. También establece como autoridad de aplicación al Consejo Provincial de la Mujer. Los padres de Yara, Mónica Cunchila y Juan Rueda, saben que pese al dolor inconmensurable que tienen que afrontar día a día, tienen un propósito, y es no bajar los brazos para que ningún otro padre tenga que pasar por la angustia y el dolor que ellos padecen. ¡Yara Sarina Rueda! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre!
La autopsia determinó que la joven fue abusada, que su cuerpo fue semienterrado, y en el hallazgo también han encontrado signos de que podría haber sido violentamente atacada. Por eso los investigadores no descartan que han participado más personas en este hecho, además de estas 3 que están implicadas. Un hombre de 43 años, de apellido Cachizumba, un joven de 25 de apellido Abad, y un adolescente de 16 años, quien habría tenido uno de los últimos contactos en redes sociales con esta joven de 16 años. Sí, el joven es el que habría sido, entre comillas, el anzuelo que logra que Yara salga de su casa para ir a encontrarse con una persona que supuestamente le había encargado un trabajo práctico. Pero pongamos un poco el foco, Álvaro, en el tema de la violencia, ¿no? La violencia y no voy a hablar solamente de la violencia contra la mujer. Hay violencia de todo tipo en la sociedad. La Argentina está sufriendo un problema serio. Por cada mujer de estos 251 femicidios que se comprobaron el año pasado, hay 8 hombres. Digo, para dar una imagen de cómo la violencia nos ha invadido, ¿no? Y en cuanto a la violencia de género y a la violencia contra la mujer, decir que, si tenemos en cuenta las comparaciones, los nuevos casos que el Ministerio Público de la Acusación confirman para Jujuy el año pasado triplican la media nacional, ¿no? Esto para tener una idea del grave problema que estamos viviendo y de la necesidad de que las autoridades y la sociedad en su conjunto se movilicen. En el segundo bloque vamos a hablar con la mamá de Yara, con Mónica, que nos va a contar la pesadilla que vivió. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Después de este informe del femicidio de Yara Sabrina Rueda, la investigación penal preparatoria está en su etapa final. Se ha solicitado la prisión preventiva para las 2 personas mayores de edad que están acusadas y se ha solicitado que el juzgado de menores tome medidas respecto del adolescente también implicado en el crimen. Estamos con Mónica Cunchila. Ella es la mamá de Yara Sabrina Rueda.
Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Bueno, primero preguntarte cómo han sido estos días. Se está acercando el 23 de septiembre, donde, bueno, fueron unos días de pesadilla que vos y tu familia vivieron. Y bueno, se acerca un año. ¿Cómo han sido todo este bagaje, ¿no? de lucha y de pedidos de explicaciones? ¿Cómo fue? Es una pesadilla. Yo por rato siento de que es una pesadilla para mí. Por ahí llego a casa y veo su dormitorio y digo, ahí está, quizá ahí está. Y no. Pero bueno, peor estos días, que ya llega el 24 y sé que se va a cumplir un año y tengo que despertarme y saber de qué es realidad, de que mi hija no va a volver más. Cuesta y es duro para toda la familia, para mis hijas más que nada, que eran muy unidas. Y bueno, siempre nos abrazamos, nos damos fuerza en las noches cuando de decir ya va a pasar todo esto, tu hermana va a tener justicia. Es lo único que nos podemos, es el abrazo fuerte, que quizá a veces no hace falta muchas palabras, pero con el abrazo el consuelo de saber de que Yara no está y no va a volver. ¿Cómo fueron esas primeras horas? Nos interesa porque ya estaba vigente un protocolo para actuación de la policía y la justicia ante estos casos. ¿Cómo fue en su caso esto que usted denomina una pesadilla? Ay, fue grotesco. Nosotros estábamos trabajando y mi marido la llama, que estaban haciendo tipo 6 de la tarde, porque nosotros es costumbre de llamarla, sino al celular, al fijo, pero para saber, no nos cuidábamos en ese sentido. Y decían que estaban por tomar el té, y bueno, le dijimos que íbamos a llegar un poquito más tarde. Cuando cruzamos la puerta, llegamos a casa, no vi. Hice acostado porque bueno, ya es costumbre, no estaba la bici de mi hija. Y nosotros siempre que llegamos, chicas, Yara, Candela, salió Candela. Y me dice, no está la Yara. Recibí un mensaje, salió hace rato y no vuelve, papá. Y en ese momento no, yo grité, me empezó a doler el pecho. Y decía, a mi hija le pasó algo, a mi hija le pasó algo. Y mi marido decía, tranquilízate, capaz que está allá. No, a mi hija le pasó algo. Salí, corre. Y él salió corriendo, no demoramos nada. Desde que llegamos entre las 8:30, no. En ese momento, o sea, no es que nos quedamos esperando que llegue, no. Inmediatamente la salió a buscar en la parada de colectivo. No estaba. Y yo no sabía qué hacer. Le digo, ¿qué más sabe? No, mamá, le mandaron un mensaje por un trabajo. Ella salió y me dijo, voy a entregar el trabajo de la escuela. Y no volvió. En ese momento le digo a mi marido que vaya a la brigada, que ponga ya la denuncia, que yo ya voy enseguida. Voy a buscarlo al diputado a su casa para que me acompañe. Le dije a mi hija, cerra la puerta, no salga. Mi marido ya se había ido a poner la denuncia y yo salí loca. Tomé un primer remis que me lleve a la casa del diputado Amaya. Le golpeaba la reja, que salga, que se apure, que por favor me acompañe, que mi hija se la robaron. Y él me pidió que me tranquilice, me acompañó. Y le decía a la policía, por favor, ayúdenla. Yo las conozco, las chicas, ayúdenla. Él mismo dice, ¿qué fiscal está de turno? Y le dicen, el fiscal, él llama, que por favor, que la busquen a la nena.
Mi marido ya estaba adentro poniendo la denuncia. Yo estaba a los gritos, yo quería que salgan y estaban todos ellos. Tenía ese mal presentimiento ya. Y bueno, después volvimos a casa. Nos dicen que vayamos a la casa por si ella vuelve. Nos vamos a la casa. Estábamos desesperados, empezamos a llamar a uno, a otro, a todo el mundo. Yo empecé a viralizar con mi celular la foto de mi hija, que por favor, si alguien la ha visto, que me diga algo. Lo más chiquito, todo sirve. Nada. Y después llegó la policía. Tarde llegó, no sé. Y me preguntaban si tenía noviecito. Lo primero, bueno, te preguntan también cuando estaban tomando la denuncia, si tenía noviecito, si nosotros habíamos discutido con ella, que si ella tenía alguna otra situación rara. Yo le dije, mi hija, se la robaron, mi hija no tenía novio. Le insistí, no tenía noviecito. Mi hija está indispuesta. Me hizo una cara de asco. Como si eso sería un pecado, estar indispuesta. Y bueno, después ya nos fuimos. Mi marido salió con algunos amigos porque decían que la habían visto cerca de la Escaña. Fue con algunos amigos a buscar, en ese momento también vino la policía, claro, ahí vino, nos dijeron que un supuesto tatuador, que había un sobrino, dicen que se fue con su novio el tatuador. ¿Qué novio el tatuador? Nos fuimos a verla a la nena que decía eso, con la misma policía. Pero es lo único que ella volvió a decir lo mismo. Pero no dio más, no dio más información, fue todo. Y después se fue la policía. Después vienen y te dicen, vieron una nena que entró a un hotel, me muestran el video, esa no es mi hija. Yo conozco a mi hija, esa ropa tampoco tiene ella. Esto la misma noche. Insistían. No es mi hija, no es mi hija, aparte, por más que el video no se vea bien, no es mi hija. Mi nena no tiene esa remera, yo sé qué ropa tiene, qué calzado tiene, no es mi hija. Y así transcurrió la noche, pero fueron lo único. Se fue la policía y esa noche iba y venía de la puerta a la esquina y no vi un patrullero pasar, no vi a nadie, puro delivery, no había nadie y yo seguía viralizando. Tengo a mi primo que es comisario, le digo, por favor, ayúdame, ya no sé. Me decía, pregunta a tu hija, pregunta. Yo le pregunté a mi hija, mamá, no tiene novio la Yara, mamá. Mira, esa noche yo vi el cielo y no me olvido más. Toda la luna llena y le pedí a Dios que me la ayude, que le dé fuerza, que se escape, porque yo sabía a mi hija se la llevaron. La llamaba a su celular, estaba apagado, se lo apagaron el celular, se lo quitaron, estaba segura de eso. Desde ese día me llamaban y me cortaban de un número privado. No podía seguir el número. Yo, hija, sobó. Nada. Al otro día me llaman, o viene otra vez el comisario, o me llama un chico y me dice, señora, dice mi mamá que parece que la reconoció a su hija, pero tengo miedo, voy a ir a su casa.
Le dije que vaya. Lo hablé al comisario. Se lo llevó al señor que supuestamente había visto una nena así. Nunca más lo volvió a ver el señor ese. El comisario no me dijo nada. Si era, no era, no sé. O sea, todo apuntaba por ese sector. Ese sector, quería preguntarte, Mónica. Vos vivís en San José, ¿verdad? Para llegar al barrio 2 de Abril, ¿hay un solo camino? ¿El que frecuentemente se utiliza? No, tenés varias varias. calles que entran, que van para ahí. También por San José, yendo hasta el fondo, hay unos yuyarales, muchos caminos alternativos que la misma gente ha hecho por medio de los yuyos, esos caminos. Después tenés las calles de Porcina. ¿Y por ahí fue encontrado el cuerpo de Yara, por ese lugar? Sí. Digamos, entre el barrio 2 de Abril y San José, sí. Muy cerca de tu casa. San José, a 8 cuadras de mi casa. 8 cuadras de tu casa. 8 cuadras. Vos mencionaste a un tatuador. ¿Es la persona menor de edad que se encuentra detenida e investigada como uno de los coautores del crimen? Aparentemente sí. Sería uno de los responsables que la sacaría a mi hija de la casa. ¿Ellos se conocían de antes? Sí, el menor era compañero del colegio de la primaria de Yara. Y bueno, después de que salieron en la primaria, que yo tenga conocimiento, ya no se volvieron a ver más porque iban a distintos colegios. Quizás por ahí, no sé, pero que yo sepa así, no. Y yo le pregunté a mis hijas y ellas me decían que no tenían trato con este chico. Pero usted dice que salió justamente por una cuestión que tenía que ver con el estudio, que a ella le habían pedido que haga un trabajo práctico, una cosa así. Claro, a ella le habían encargado un trabajo práctico 20 días antes. Ella me había dicho a mi mamá, me encargaron un trabajo práctico de historia, porque ya le había rendido historia, le había ido bien. Y ella misma me dijo, mamá, y le digo, pero si es tu compañero, o sea, deben tener todo lo mismo. Y me dice, no, pero es de otro colegio. Bien. Y bueno, quedó ahí. Y le dije, ¿qué? ¿A cuánto lo pensás vender? Porque en ese momento todo el mundo vendía los trabajos prácticos. Y le digo, déjate de joder, Yara, que estudie. Si es fácil la historia. No, o sea, no fue lo único que después yo, cuando fuimos a hacer la denuncia, sí le decía al comisario, alguien le encargó un trabajo práctico, alguien, pero no recordaba. Bien. No recordaba nada. Fueron 5 días terribles que vos y tu familia vivieron, desde el momento de desaparición de Yara hasta que te enteraste del hallazgo del cuerpo de ella, en un descampado, en una zona que tendría que haber sido rastrillada, cerca del barrio 2 de Abril. ¿Cómo te enteraste vos de eso? Y bueno, en la mañana cuando, o sea, me habían dormido a mí, me habían medicado para que descanse, no venía durmiendo nada, o sea, ya había perdido la noción de los días, las horas, todo. Cuando me despierto, digo, ¿para qué recibí? Me había dado en el hospital una pastilla, tenía mi azúcar muy elevada, ya el estrés. Me despierto y me baño, me voy urgente al IPF. Ya no podía seguir esperando que me lleguen las noticias a mi casa. Me fui, ya mi marido había salido. Cuando vi toda la gente, caballería, infantería, los gomones, todo, con la policía, digo, bueno, por fin están buscando a Yara. Pero ya con esa sensación de pérdida, esa sensación de ausencia. ¿Desde ese momento la sentías? No. Desde el primer día. Desde pasada las 12 de la noche, que estaba en la esquina y miraba a la luna y le pedía a Dios que me la cuide. Sentía algo de miedo, algo de que te da acá en el pecho, y te juro.
no sabes para qué lado ir a esa hora de la noche, no querés dividirte en miles y no podés. Mi marido salió a recorrer esa noche con los amigos por los lugares donde le dijeron. No se movía nada, no había un alma, no había una patrulla, no había nadie recorriendo. Y yo en mi lado lo único que veía los delivery, nada más. Y bueno, cuando veo que la gente se empieza a volver, mi prima me mira y me dice, subí a la camioneta, vamos a traerlo a tu marido. ¿A dónde? Le digo, vamos para allá. No me quería decir nada, lo único que me dijo, tenés que ser fuerte, pedirle a Dios, ser fuerte, por favor, tenés que ser fuerte. Y a medida que íbamos vi en la costada de la ruta la gente amontonada, ya desesperada porque eran muchos días, no aparecía mi hija y también había otra chica más desaparecida en Palpalá. Ya era una locura todo. Y cuando llegamos ahí, me bajé de la camioneta, lo vi el comisario Cruz que venía de ese lado. No miré, le dije, que la busque a mi hija. Y le decía, le dije, y él pasó callado. Pasó callado y se fue. Se fue y yo corrí, quería entrar a abrazar a mi hija, no sabía cómo estaba, no sé. Pero cuando vi que estaban vestidos de blanco, ya está muerto. Era una locura. Creía que todo sea mentira. Me decían que no podía entrar, que iba a entorpecer la escena. Era como que no era acá, era nunca pasó esto acá, o quizás yo en uno es ajeno a veces a estas situaciones. Uno está de la vereda del frente y cuando te pasa no lo puede creer. Y bueno, después nos llevaron al SIC, nos iban a informar, pero ya sabíamos. En el SIC la desesperación de la familia, mi mamá que casi se me va, mi marido que le pegó una piña a la pared, y yo que miraba todo. Y que lo único que decía, tengo que estar mejor, tengo que estar bien, no me puedo caer, tengo que ser fuerte, lo único que me repetía, tengo que ser fuerte por todo, tengo que ser fuerte. Y ahí comenzó todo, los preparativos para un velorio, algo que uno no está preparado nunca para esas cosas. Obviamente. Un juramento que le hice a mi hija de no voy a descansar hasta que paguen todos los responsables. ¿En qué momento, porque me imagino que usted no vio el cuerpo, ¿no? Pero en qué momento se entera de cómo podían haber sido los hechos? Ni idea, ya no. Lo único que me decían era, cuando el abogado escuchaba voces que me decían, necesitas ya un abogado, me daban un número, otro número y así. Y después cuando llegó el abogado, nos dijo que le esperamos en la comisaría, en la brigada, lo esperamos. Él llamó, pidió el informe, o sea, él se presentó, habló con el comisario, le preguntó si realmente trabajaron. Previo a eso, que llegue él, nosotros habíamos entrado y le digo al comisario, ¿usted trabajó bien? Vengo a retirar la constancia de la denuncia. Y le pregunto, ¿usted trabajó bien? ¿Usted cree que trabajó bien buscando a mi hija? Y él me dijo sí. Y le volví a preguntar, ¿usted cree que su gente trabajó bien buscando a mi hija y no se fue a tomar una cerveza y comerse un sándwich? Señora, yo hablo por mí.
Pero sin embargo, cuando llegó el abogado, volvimos a ingresar. Y sin saber, el abogado le hace la misma pregunta que yo. ¿Ustedes creen que trabajaron bien? Sí, todos trabajamos bien. Sin embargo, minutos antes se ponía primero el salvavidas y los otros que se hundan. Cuando lo vi estaban todos adentro y yo misma le dije a él, ¿por qué no todos están buscando a Gabriela Cruz si también sigue desaparecida? ¿Y qué me dijo? No puso la denuncia acá, puso la denuncia en otro lado. Mira vos. Y esto tendrían que haber salido así se han manejado con mi hija. Como puse ahí, entonces no, las otras comisarías, nadie participaba de la búsqueda de mi hija. Nadie, solamente ellos. ¿Por qué tanta mezquindad de información? Y así pasó con el caso de mi hija, lo manoseó totalmente, porque fue a la brigada, de la brigada fue a delitos especiales, a leyes especiales, y de leyes especiales a delito complejo. ¿Y qué le dice el uno al otro? Bueno, listo, dame el expediente, pero vos no te metas. Ah, bueno, listo, dame el expediente, pero no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, si el uno ya sabe, no se junta y dice, mira, yo ya averigüé tanto, me dieron este dato, acá podemos hacer esto, te puedo ayudar? No. Sí, en ese sentido se perdió mucho tiempo en esta disputa, ¿no?, de la brigada y delitos complejos. Estas dos entidades policiales que deberían trabajar en forma mancomunada perdieron tiempo en, por así decirlo, tironearse la investigación penal preparatoria, las primeras informaciones que se tenía el hecho para dar con los presuntos autores. Exactamente. El día viernes, y eso está en la causa, que han convocado a la gente para buscar a mi hija a las 6 de la mañana. Eran las 2 de la tarde y no llegaba la autorización. Se tuvieron que retirar todos, porque sin autorización no sale nadie a rastrillar. Y está en la causa. ¿Por qué? Que no le importó la vida de la gente. Yo me enteré después que pasó todo esto, digo, ¿por qué? Especulaban, no, se fue con el noviecito. Igual era una menor de edad. Lo único que tenían que hacer es salir y buscarla. Han esperado. ¿Cuánto esperó un fiscal para firmar una autorización para el rastrillaje? 5 días. Le pedí, le rogué, búsquela en el celular, por favor, ustedes saben, ustedes pueden, yo no. Nunca le llamé de nuevo al diputado, por favor, haga que destraben, por favor, no, necesito que den con la antena del celular. Y él me decía, Mónica, ya hice lo que pude. Y nada. Le decía a todos ellos, pidan el informe del celular, por favor. A la de leyes especiales. Sí, ya mandamos, pero bueno, se demora. Al de delito complejo, ya mandamos. Es fin de semana, no trabaja nadie. ¿Cómo me va a responder? Es fin de semana y no trabaja nadie. Cuando el expediente de mi hija pasa a delito complejo con el comisario Rodríguez, yo estaba ahí, me estaban tomando el tema en los celulares de mi hija y entran 3 oficiales más, creo. Y le dicen, ¿ustedes 3 nomás van a trabajar este fin de semana? Sí, dice. Los otros estaban por COVID, bueno, somos nosotros nomás. Eran como 8, 9. No había más gente. Le digo en ese momento, ¿vieron una bicicleta? Parece que es la de mi hija, le doy. Dice, ¿quién va ahí? Y se miraban, bueno, vamos nosotros 3. Salen, estábamos en Alto Comedero. Salen tan despacio
en Alto Comedero, ¿por qué no llamaste a la policía de acá, de Palpalá, y decís, che, parece que han visto, vayan y fíjense a un moto policía? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mezquindad? Han esperado los 5 días para que aparezca en estado de putrefacción mi hija. Un fiscal, no sé a quién le corresponde, pero nunca han firmado para hacer un buen rastrillaje. Mónica, aparece en el mes de noviembre, se activa una celda del teléfono celular de tu hija. Alguien lo prende al teléfono. ¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste que era el amiguito de Yara el que tenía el teléfono? Yo me quería morir. Su mamá me fue a ver a mi casa. Su mamá me decía que lo querían inculpar a él y yo no entendía nada porque después... ¿Eso te decía la madre del muchacho que está detenido? Eso me decía su mamá. Su mamá fue a mi casa, su mamá... Fue un día de novena que llegó tarde y después, cuando me enteré que era él, empecé a recordar muchas cosas y me empezó a cerrar las cosas. No sé por qué su mamá fue a mi casa. O sea, ¿qué vas a pensar? Su mamá y su papá fueron a mi casa. Yo, mira, me mantengo calmada y a veces llorar me hace mejor y me mantengo calmada por Yara, porque cuando yo me enteré eso, otro en mi lugar hubiese reaccionado de otra forma. Pero mi hija era calma, mi hija era así, re tranquila. Una nena que no le gustaba los problemas, y lo hago por ella. Trato de conservar la calma en memoria de mi hija. Pero no he perdido, trato de no perder, como dicen los estribos. Sí, sí. A pesar de que me enteré, a pesar de que leí el informe, cómo se le encontró a Yara, cómo me la ultrajaron, cómo ellos no tuvieron piedad, me la amarraron con soga, me la asfixiaron, hicieron que, suena cruel lo que voy a decir, mi hija tenía sus ojos secos, se había mordido la lengua, la enterraron boca abajo. Y saber de que estas personas quizás han sido, porque hasta que no salga el juicio directamente no los puedo culpar. No tiene perdón de Dios, pero conservo la calma. Voy a seguir conservando la calma en memoria de mi hija. Voy a seguir haciendo las marchas tranquilas, las marchas de las velas, porque ella era así, ella era calma, ella era tranquila. Y Sabes que la investigación está en una etapa decisiva en donde va a llegar un momento, esperemos que sea pronto, en donde se eleve la causa a juicio de una vez y vas a tener que estar ahí, lo vas a tener que enfrentar a los presuntos asesinos de Yara. ¿Visualizaste ese momento? Sí, me imagino que me dijo el abogado, vas a tener que escuchar muchas cosas, vas a tener que verle la cara, pero como te digo, voy a contar hasta 100, voy a contar hasta 10, lo que sea necesario, pero por memoria de mi hijo. Yo sé que otro padre, uno siempre dice, te tocan un hijo y te vuelves loco.
Pero por Yara lo voy a hacer y por mis otras hijas, porque me queda más por luchar. Me quedan 3 hijas más que necesitan una mamá y un papá fuerte. Yara no está. Y cuando a Yara la asesinaron, Yara marcó un cambio. Y ese cambio es salvar más vidas. Le costó la vida a ella. Pero eso, su memoria merece que se la recuerde bien. Que basta de violencia de género, basta de asesinar mujeres. Hay que recordar que desde el año 2017 existe este protocolo, ¿no?, en la provincia, que se dio justamente porque en algún momento también hubo, Jujuy tiene una pandemia con el tema de la violencia en general, no solo la violencia contra las mujeres, y sin embargo no conocían cómo aplicarlo, por lo que usted cuenta. Exactamente, no conocían. Yo pregunté, amigos policías, a todos les llegó el PDF después de que yo grité, después de que yo en una conferencia de prensa dije, este es el código rojo que le hubiese salvado la vida a mi hija. Pero si hubiese sido la hija del ministro, la hija de un gobernador, hubiesen usado todos los recursos necesarios para encontrarlos con vida. Hubiesen reventado la casa de cualquiera, pero iban a aparecer con vida. Un protocolo que después de que asesinaron a Yara, a todos los llamaron. Y pude ver en el celular, yo misma le pasé también a otros policías. Y eso también está en la causa. Le pasé por PDF el protocolo del código rojo y me decían, no sabíamos, no los capacitan. ¿Para qué hacen cosas que van a cajonear, que van a guardar, que le pueden resguardar la vida a la gente? ¿Para qué hacen leyes entonces si van a estar todas cajoneadas y no las van a hacer cumplir? Nosotros necesitamos cosas que si ellos hacen, que las muestren, que sean activas, que no sean huecas. ¿Alguna autoridad se comunicó con usted después del caso? Cuando veníamos en el vehículo, que todo el mundo dicen que hablaron con usted, el gobernador. Lo único que el señor gobernador hizo, sí veníamos en el vehículo trayendo la unita de mi hija caliente, nos dio el pésame. Y bueno, no era momento de hablar. Es el único cruce de palabras que tuvimos con él. Y nada, ¿cuánto te dura? 2 minutos, 1 minuto. Y después, una noche se acercó la señora, la ministra Sarapura, que bueno, se acercó tipo 11 de la noche para darnos el pésame. Y le dije que nadie estuvo a la altura de lo que me pasó. No usaron los recursos porque en ese momento yo ya sabía el código rojo. Nos dejaron solos. Nos dejaron totalmente solos. Sí, me pedía que por favor, si era necesario hablar con el gobernador. ¿Qué voy a hablar? No tengo nada que hablar con él. Acá tiene que intervenir la justicia, tienen que trabajar, hagan su trabajo. Que la causa avance. Quiero respuestas. Es 1 año, el 24 ahora de septiembre va a ser 1 año que no tengo a mi hija. Yo no tengo nada que hablar con él. Ya está, él me dio su condolencia ese día, ya está, la ministra Sarapura también me dio su condolencia, ya está. Quiero que se resuelva el caso de mi hija nada más. Y así muchos casos, ¿no? No nos olvidemos que el año pasado, en pandemia, era de terror salir a las calles. Tenían miedo todos los papás, todas las mamás, y yo creo que hasta el día de hoy, porque no saben si van a volver. Estas cosas no tienen que suceder.
5 femicidios en el 2020. 5 femicidios que no se pueden olvidar así nada más. Y nada, eso me dejó mi hijita. Y ahora quizá marcó el antes y el después. Y el después de que su mamá no se va a caer, que su mamá va a luchar, la familia va a luchar, los amigos pidiendo justicia, que el caso de mi hija se resuelva. Y también de tantos casos, tenemos el caso de Cecia Nicole Reinaga, que ahora los liberaron. Imagínate la angustia de los padres, hay que estar en el lugar de un papá. Y una lucha, ¿no? Una lucha en las calles, camino de hormiga, pero lo voy a conseguir. El juicio de mi hija tiene que salir. Y ahí vamos a estar los martes, la marcha de la vela, acá en la Casa de Gobierno, llueva, truene, granice. Ahí voy a estar. Y los viernes en Palpalá, en el horario de la tarde, 18:30 siempre. Y no nos callamos, Palpalá no se calla. En Palpalá hay de 3 a 5 denuncias por semana de violencia de género. Entonces las cosas están cambiando de a poquito. No dejemos que se está visibilizando. Exactamente. ¿No? Esto no tiene que ser algo normal. Esto no es normal. La violencia de género, los asesinatos no es normal. Esto se tiene que terminar. Queremos agradecerte por tu entereza, por tu tiempo de compartir con nosotros esta historia, pero bueno, vos marcás, ¿no? Vos lo dijiste, estás en esta lucha, no solamente defendiendo el pedido de justicia para Yara, sino para tantas personas que han pasado por esto y tantas familias que han quedado en el camino exigiendo justicia. Te queremos agradecer por compartir con nosotros esta hermosa charla. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, gracias por el espacio, estamos en la lucha y lo invito el 24 de septiembre, la marcha a nivel provincial, la marcha de la vela, se hace un año sin Yara, una marcha con mucho dolor, pidiendo justicia y bueno, no queremos que esto suceda más en la provincia, ¿no? Gracias, Mónica, y sé que no es consuelo, pero seguramente la historia de su hija va a evitar que ocurran muchos otros casos como el de Yara. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime, ¿qué te pasa, hijo? Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés,
Tratala con respeto, con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Bueno, después de una historia tan tremenda, la verdad que como les decía, escalofriante, vamos a contarles algo con un poco un tono distinto, ¿no? Esto sucedió en Santiago del Estero, en la capital santiagueña, una cosa a la que ya nos tienen acostumbrados los delincuentes, una historia trillada, muchas veces repetida. Un joven que ataca a una chica, la golpea, esto es importante, la golpea, porque muchas veces no se da esta situación, y le arranca el celular. Bueno, desaparece, la chica va y hace la denuncia, y días después se contacta a través de las redes sociales una persona, supuestamente una prima, ¿no? Y le dice, bueno, yo tengo contacto con la persona que te robó el celular. ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Le dice, ahí viene la gran pregunta. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para recuperarlo? Por supuesto, la persona desprevenida le dice, bueno, sí, tengo que entregar alguna suma de dinero. No, dice, yo he podido hablar con esta persona, él dice que sos linda, entonces dice, te propone que si vos lo querés recuperar, bueno, un encuentro sexual, en todo caso ustedes lo tienen, y después cuando esto termina y ya está hecho el pago, yo te devolvería el aparato. Por supuesto, la persona no aceptó, ¿no? E hizo, ¿y por qué se conoce la historia? Porque además de hacer la denuncia por el robo, fue nuevamente a una comisaría y denunció esto como una extorsión. Bueno, como yo digo siempre, ¿no? La maldad no descansa, ya cada vez conocemos cosas más descabelladas, ¿no? Y que no dejan de sorprendernos. ¿Dónde ocurrió esto? En Santiago del Estero. Dicen que los santiagueños son lentos, son dormilones, pero algunos vuelan, ¿no? Por lo que veo. Bueno, llegamos al final de esta edición. Nos vamos a reencontrar el viernes que viene a través del Facebook Live de El Tribuno de Jujuy, y también podés seguirnos en el canal de YouTube de El Tribuno. Julio, buenas noches. Un gusto.